Hola, buenos días, tardes, noches, espero que estén bien. Este será un canal que sube contenido para los fans del anime, o relacionados. No todo el contenido es mío, pero quiero que también lo puedan disfrutar para su entretención y diversión. Links en la descripción en caso de contenido ajeno, y así sin más comencemos. Arco 1. Tutorial de citas. Escena del prólogo. Lo básico de las banderas y las rutas. El Omniverso. Una construcción infinita formada por infinitos multiversos, que a su vez están formados por infinitos universos. En el que, todo puede pasar. Y, sin embargo, a veces, cosas que están más allá de toda comprensión y que son tan horribles que nunca deberían suceder, lo hacen. Como en este caso, algo que, cada vez que sucedía, traía dolores de cabeza de proporciones cósmicas. Dos entidades, vida y muerte, hicieron una apuesta. En su trono por encima de todo, Destino gimió, ignorando todo el caos entre sus humanas, volviendo a jugar con sus cadenas. Tiempo y espacio aparentemente no se vieron afectados, pero si uno pudiera mirar de cerca sus formas eternamente giratorias en el gran vacío, habría notado el equivalente universal al sudor nervioso que los cubría. Casualmente, se reportaron varias anomalías relacionadas con alteraciones del espacio y el tiempo en varios multiversos. Al borde de la realidad, Destino gimió, flotando protectoramente sobre su juego de mesa. Pero dejando a un lado la reacción de los otros absolutos, yendo a la raíz del asunto, las dos hermanas realmente apostaron por algo cuando normalmente no podían soportarse la una a la otra. Bueno, más bien una no podía soportar a la otra y la otra solía estar demasiado ocupada maravillándose de todo como para siquiera prestar atención a la primera. Se produjo debido a un intercambio demasiado complejo para ser entendido por las mentes de cualquier ser existente dentro del Omniverso, pero que, en un contexto que cualquier persona normal podría entender, fue de esta manera. Oye, hermana. Mucho tiempo sin vernos. Piérdete. Ni siquiera quiero verte. Sal de mi irrealidad. Aún, no seas tan mala al respecto. ¿Cuándo fue la última vez que nos vimos? La influencia normal del tiempo no tiene dominio sobre nosotros, imbécil. Para mí es como si hubiera pasado un instante desde la última vez que viniste a molestarme. Para mí ha sido como muchas eternidades. Eso se debe a que pasas demasiado tiempo observando a los seres vivos sin valor de nuestro universo como si fueran fascinantes. Pero lo son. Los más sencillos lo son aún más. Estoy empezando a entender lo que Destino ve en ellos. Pues, muchos de ellos aman tanto mi don, y aún más esparcen el mío sin ningún cuidado, para terminar aquí por el resto de la eternidad. No, estoy bastante seguro de que disfrutan más de la mía. No lo hacen. Lo hacen. No lo hacen. Lo hacen. Y puedes adivinar cómo fue a partir de ahí. Al final, debido a esto, ambas hermanas decidieron apostar a quien tenía razón, y después de discutir la naturaleza de su apuesta por un periodo indeterminado de no tiempo y descartar ideas que involucraban guerras universales o torneos de poder que terminaran en la eliminación de varios universos, decidieron que un solo y simple ser inferior fuera el objeto de su conflicto. Le otorgarían un poder terrible, uno que le permitiría cambiar el destino de su mundo de maneras aterradoras. Y una vez que hubiera terminado, contarían lo que había traído más, si era vida o muerte. Y así, se eligió un multiverso en particular que había estado dando dolores de cabeza y curiosidad a los absolutos últimamente, un chico específico que generalmente estaba en el centro de sus historias de un universo aleatorio, intacto y con su historia aún no contada. 1 de octubre de 2022. Kawagoe, Saitama. Casa de los Kiribaya, 8:30. Pitido. Felicitaciones. Te has convertido en el protagonista. Empecemos a levantar banderas. Parpadeando en total confusión, Kirigaya Kazuto miró tontamente la extraña pantalla rosada con letras blancas que flotaba ante su rostro, inseguro de lo que estaba sucediendo ese domingo por la mañana. Ciertamente, el chico sabía que, entre no estar todavía completamente acostumbrado a la rutina de la escuela después de que terminaran las vacaciones de verano no hace mucho y su preparación para el lanzamiento oficial cada día más cercano de su Sword Art Online, del cual había sido un orgulloso beta tester durante el posiblemente mejor mes de su relativamente corta vida, nota de su servidor Servilleta. Está bien que les gusten los juegos, pero no deben de depender totalmente de ellos o se convertirán en un Kirito, o sea, alguien que no es nadie en la vida real y
solo puede hacer algo si está en otro mundo, cosa que nunca le pasará a ustedes ni a nadie, por eso lleven una vida saludable mientras siguen disfrutando de lo que les guste, como los fanfics o animes, y coman sus vegetales y hagan ejercicios, y no más importante, lávense bien XD, fin de nota. Sufrir algunas alucinaciones al despertarse temprano no debería ser demasiado extraño, excepto por la parte de que esta alucinación en particular no solo era demasiado extraña, sino que también se negaba a desaparecer sin importar cuánto parpadeara o se frotara los ojos. Sentándose lentamente, el chico de pelo negro casi se estremeció cuando vio que la misteriosa pantalla se movía con él, permaneciendo siempre a una distancia fija de su rostro y en perfecto equilibrio, como si estuviera tratando deliberadamente de permanecer de una manera que pudiera leerla perfectamente sin importar en qué dirección mirara. Finalmente, después de varios segundos de duda, el jugador extendió su mano hacia el fenómeno y, con un sonido extrañamente digital, desapareció, sobresaltándolo. ¿Qué demonios fue eso?, murmuró Kazuto con total confusión, antes de que los insistentes sonidos de alguien llamando a su puerta lo alertaran del hecho de que tal vez había estado demasiado concentrado en la extraña pantalla. Oni-chan, ¿no me escuchaste? El desayuno está listo. Acabo de escucharte, así que sé que estás despierto. Al abrir la puerta con el ceño fruncido en su rostro joven, Kirigaya Sugua, de 13 años, miró a su hermano con molestia. En realidad tomó al niño con la guardia baja, ya que no esperaba que ella irrumpiera en su habitación. Me estabas ignorando. El jugador ni siquiera había podido comenzar a procesar sus palabras cuando el mundo se detuvo repentinamente. Literalmente, un extraño sonido mecánico llenó de repente sus oídos y todo a su alrededor perdió color y se congeló, como si alguien hubiera lanzado un hechizo antinatural para congelar el tiempo. Sin embargo, no fue la visión de esto o de su hermana adoptiva paralítica lo que conmocionó a Kazuto hasta la médula. No, lo que se llevó ese premio fueron las 3 nuevas pantallas que habían aparecido de repente ante él, del mismo color rosado con letras blancas que antes, ordenadas una sobre la otra. Respuesta A, por supuesto que sí. Ahora, por favor, sal de mi habitación, tengo que cambiarme. Respuesta B, N no, Suru. Por supuesto que no. Lo juro. Respuesta C, no, solo estaba esperando a que entraras. Ahora, ¿qué tal un beso de buenos días para empezar el día? ¿Qué? Simplemente dijo el chico mientras miraba las 3 líneas de texto, especialmente la última. La repentina y extraña detención del tiempo normalmente habría causado una seria mezcla de pánico y emoción en él, pero lo absurdo de las 3 elecciones ante él, especialmente cuando podía ver el me estabas ignorando. De Sugua escrito sobre ellos, lo eliminó por completo de su mente. Porque a pesar de su apariencia y estatus social como un solitario que prefería jugar videojuegos a relacionarse con la gente, Kirigaya Kazuto todavía era un adolescente japonés que había sido capaz de construir su propia computadora y piratear registros nacionales cuando tenía solo 10 años, lo que lo llevó a descubrir que era adoptado y, por lo tanto, a distanciarse de su familia. Como tal, estaba más que familiarizado con cierto tipo de juegos en los que generalmente ocurría una situación como esta. Es decir, simuladores de citas. Aunque en su caso, nunca había interpretado a ninguno de los tipos lindos románticos o inocentes, sino a los más, adultos, incluso si sabía que el principio básico era el mismo para ambos. De repente, las palabras anteriores de la primera pantalla volvieron a su mente, haciéndolo parpadear con incredulidad. No había forma de que su vida se hubiera convertido repentinamente en un simulador de citas a través de medios desconocidos. Eso sonaba como la trama rechazada de una novela ligera muy barata y sin duda se trataba de un sueño muy extraño y enrevesado. Decidiendo que este era el caso sin lugar a dudas, el jugador se arrojó hacia atrás en la cama, ignorando deliberadamente las pantallas y cerró los ojos. Una cantidad indeterminada de tiempo después, debido a que el reloj digital de su habitación aparentemente estaba congelado a las 8:31, y después de haberse dado cuenta de que no podía salir de su habitación incluso si intentaba pasar por encima de la forma paralizada e incolora de su hermana, que en realidad era su prima, incluso si ella no lo sabía, Kirigaya Kazuto comenzó a darse cuenta aterradoramente de que tal vez esto no era en realidad un sueño. Lo cual fue una locura.
Es decir, sin duda había leído una buena cantidad de manga e historias en las que sucedía algo parecido, como que la vida de los protagonistas se convirtiera en un videojuego, y había soñado más de una vez con que le sucediera a él, pero eso lo estaba convirtiendo en un juego de rol. ¿Quién había oído hablar de que tu vida se había convertido en un simulador de citas? El concepto no solo era absurdo, era extremadamente estúpido. Finalmente se dio cuenta de que estaba esencialmente atrapado hasta que hizo algo. El niño suspiró y se detuvo ante el cuerpo detenido de Sugua, dándole una mirada antes de mirar hacia atrás a las tres opciones y morderse los labios. Ciertamente, su primer impulso había sido casi seleccionar el primero, tanto por molestia como por el pánico que había comenzado a acumularse dentro de él a medida que la realidad de su situación comenzaba a establecerse, pero rápidamente aplastó esa línea de pensamiento. No tenía ni idea de lo que este poder o lo que fuera que podía hacer si elegía una opción equivocada, y por mucho que hubiera estado tratando de distanciarse de la chica a propósito en los últimos años, no deseaba ni remotamente que le sucediera algo malo debido a su descuido. Por supuesto, por sentido común, la segunda opción habría sido la más adecuada, pero si Kazuto era honesto no le gustaba el tono aparente que le daba el tartamudeo al principio y la frase en general. Le hizo sentir como si esa fuera la elección que un personaje cobarde usaba para aceptar cualquier cosa que las mujeres en su vida dijeran que elegirían. Y así, con toda la profesionalidad de un jugador consumado y un adolescente que había jugado a Eroges en el pasado, los ojos del chico se posaron en la última opción, la que habría sido descartada primero por sentido común si alguna vez la hubiera pensado en una conversación normal. Sin embargo, esto no era nada ni remotamente normal, y además de que sus instintos de juego le decían que era la opción correcta por así decirlo, también le ofrecía una forma de vengarse inofensivamente de su hermana pequeña en forma de broma. Con el más mínimo atisbo de sonrisa ante la idea, Kazuto asintió para sí mismo y, esta vez con más determinación, empujó la opción C. Servilleta Notes. Akirito, así que elegiste el camino del norte XD. Inmediatamente, la sensación más extraña que jamás había experimentado se apoderó de él. El niño sintió como si el mundo se desdibujara a su alrededor hasta que, de alguna manera, volvió a su cama, en la misma posición exacta en la que había estado cuando aparecieron las opciones por primera vez. El jugador aún no se había recuperado del mareo que supuso reiniciarse en su posición original cuando el mundo de repente comenzó a moverse de nuevo, el color y el sonido regresaron, y tanto su boca como su cuerpo se movían de repente por una voluntad que no era la suya, como si un poder mayor hubiera anulado de repente cada una de sus acciones. No, solo estaba esperando a que entraras, dijo alegremente el chico con una sonrisa pícara que tomó completamente desprevenido al joven Kendoka. Nunca lo había visto hacer una cara ni remotamente parecida alguna vez. Ahora, ¿qué tal un beso de buenos días para comenzar el día? ¿No te parece, Sugu? Unos segundos de silencio conmocionado siguieron incluso cuando el conmocionado Kazuto recuperó el control sobre su cuerpo. El jugador ya estaba pensando en una disculpa convincente, cuando vio a su hermana adoptiva sonrojarse furiosamente y tartamudear, una mezcla de indignación y vergüenza en su rostro mientras casi tropezaba con sus propios pies al dar marcha atrás, mirándolo con los ojos muy abiertos. ¿Qué? ¿Tú? Solo date prisa y ven a desayunar. Gritó Sugua con una ira muy mal fingida mientras corría escaleras abajo, dejando atrás a su estupefacto hermano adoptivo. Sin embargo, ni siquiera tuvo tiempo de abrir la boca y expresar su sorpresa por cómo había funcionado realmente como esperaba, porque varias notificaciones aparecieron de repente ante él con un sonido extrañamente musical. Felicitaciones. Has desbloqueado el logro. Primer movimiento suave. Ganaste +1 en encanto. La ruta de Sugua ha sido desbloqueada. Ahora puedes ver estatus de heroína con Kirigaya Sugua. Tu estado actual con Sugua ha cambiado a hermanos incómodos. Felicitaciones. Has desbloqueado el logro. El primero de muchos. Ganas +1 de aura. Maldita mierda, esto no puede ser real, murmuró el chico con los ojos muy abiertos, todavía mirando las notificaciones con incredulidad. En el límite entre la realidad y la irrealidad, comenzó la búsqueda de una apuesta trascendente sin sentido. El desayuno había sido un asunto un poco incómodo, principalmente porque Sugu no dejaba de mirarlo todo el tiempo, aunque con el brillante rubor en su rostro solo la hacía parecer extrañamente linda, pero también por algo que no había estado allí antes.
Es decir, sobre la cabeza de la joven Kendoka, y que a Kazuto le estaba costando mucho fingir que no podía ver. Kirigaya Sugua. Hermanita solitaria. Estado civil. Hermanos incómodos. Puntos de afecto. 0-100. Resumen de la heroína. Sugua es tu prima menor, aunque cree que es tu verdadera hermana pequeña, y legalmente, lo es. Ella no tiene idea de que fuiste adoptado cuando ni siquiera tenías 1 año, ni que descubrir esto hace 4 años es la razón por la que comenzaste a ser tan frío y distante con tu familia adoptiva, especialmente con ella, dado que tus padres casi nunca están en casa. Esto la ha llevado a sentirse insegura y un poco amargada contigo, y a herir sus sentimientos en silencio pensando que hizo algo malo como para arruinar la buena relación que tuviste durante la mayor parte de tu infancia. El chico de pelo negro se esforzaba mucho por no dejar que lo que podía ver le afectara, por no hablar de evitar que la culpa que la llenaba cada vez que accidentalmente echaba un vistazo al resumen se reflejara en su rostro. Claro, no había estado pensando en nada más que en sus propios problemas y sentimientos encontrados cuando descubrió la verdad sobre su familia, pero nunca había pensado que habría afectado tanto a Sugua. Él había atribuido su cambio de actitud en los últimos años a crecer y pasar por la fase natural que todos los hermanos tenían cuando comenzaban a no querer seguir con sus hermanos mayores todo el tiempo, lo que le venía muy bien, pero... De repente, la imagen del niño de 6 años con ojos llorosos pero decididos de pie protectoramente sobre él mientras le gritaba a su abuelo que se volvería lo suficientemente buena en kendo para ambos pasó por su mente, un recuerdo de gratitud y vergüenza lo golpeó. Luego, siguió otra de correr tan rápido como sus pobres piernas se lo permitieron y saltar al estanque sin dudarlo para arrastrar su cuerpo ahogado hacia un lugar seguro, el miedo y la preocupación seguidos de un alivio lacrimógeno volvió a pasar por su mente. Todo ello antes de que se enterara de que era adoptado, y todas las cosas en las que ni siquiera se había molestado en pensar desde entonces. Realmente había sido tan estúpido que había hecho que una de las pocas personas que realmente se había preocupado por él, y viceversa, se sintiera así solo porque... Hoy es tu turno de lavar los platos, Oni-chan. Dijo Sugua con voz tranquila, sacando al chico de sus cavilaciones y también haciéndole darse cuenta de que finalmente había dejado atrás la incomodidad de sus bromas anteriores. No tardes, ¿de acuerdo? Opción A, no puedo esperar hasta la cena y lavarlo todo de una sola vez. Opción B, no te preocupes, no lo haré, también, perdón por esa broma de antes. Opción C, G, está bien, lo haré. Cualquier cosa por mi linda hermanita. Esta vez, Kazuto en realidad gimió cuando el mundo se detuvo y perdió todo el color, inexpresivo hacia las 3 nuevas opciones ante él. Sin dudarlo, presionó la tercera, sin apenas dedicar una mirada a las 2 primeras. Si bien esta vez estaba listo, la sensación de que alguna fuerza superior se apoderaba de sus acciones y palabras todavía se sentía inmensamente extraña y un poco perturbadora para el chico de cabello negro cuando el mundo volvió a la normalidad y sintió que sonreía brillantemente hacia su hermana adoptiva, inclinándose innecesariamente cerca de ella cuando agarraba los platos que ella había usado. Está bien, lo haré. Declaró felizmente el yo controlado del jugador con un toque ligeramente descarado en su tono, el joven Kendoka casi se estremeció de sorpresa e incredulidad. Cualquier cosa por mi linda hermanita. El efecto fue instantáneo ahora, y Kazuto se encontró recuperando el control sobre sí mismo a tiempo para ver con fascinación cómo un rubor atómico cubría el rostro de Sugua, la chica casi se puso de pie al instante siguiente. ¿Qué te pasa hoy? No te burles tanto de mí, Oni-chan. Advirtió la joven Kendoka antes de huir de la escena, haciendo todo lo posible por ocultar su adorable rostro sonrojado. Tu encantador descaro abrumó a una heroína. Ganaste +1 en encanto. Ganaste 10 puntos de afecto con la heroína Sugua. Estoy bastante seguro de que esa es la reacción más emotiva que he recibido de Sugua en años. Murmuró el chico de pelo negro mientras desestimaba las nuevas notificaciones, con una mirada resignada en su rostro. Y creo que ya es hora de que averigüe qué mierda es esta cosa. Y así, fue con esa determinación que, una vez que los platos estaban lavados y secados, Kirigaya Kazuto estaba ahora sentado en su cama, con los brazos cruzados mientras miraba hacia el espacio vacío con el ceño fruncido, como si tratara de convencerse a sí mismo de que esto no era la cosa más tonta del mundo. ¿Menú?
Con un timbre casi lindo, una nueva ventana se materializó ante el jugador, destrozando las pocas esperanzas que le quedaban de que todo no fuera más que un sueño absurdamente complejo. Sin embargo, la sensación de resignación decepcionante que había estado sintiendo desde esa mañana volvió al frente de su mente muy rápidamente, una vez que sus ojos analizaron el menú demasiado simplista y de color rosa que tenía ante él. Estadísticas de citas. Estado de las heroínas. Títulos. Habilidades. Logros. En realidad es un jodido simulador de citas, gimió el jugador con un toque de desesperación en su voz. Convertir tu vida en un videojuego era probablemente un sueño que mucha gente tenía, y mentiría si dijera que una parte de él no comparte ese sueño también, incluso si había dejado de pensar en esas cosas rápidamente. Entonces, que esto le sucediera a él fue como el giro más irónico del destino, como si alguien estuviera tratando de usarlo como una broma pesada. No se había convertido en un personaje genial parecido a un juego de rol que tuviera un potencial ilimitado, no, había ganado un asombroso poder de alteración de la realidad, detuvo el tiempo mismo para todo el mundo como una función básica, por el amor de Dios, para ligar chicas. Más débil. Superpotencia. Nunca. Murmuró Kazuto mientras agachaba la cabeza, ignorando cuántos hombres en el mundo estarían fervientemente en desacuerdo con esa afirmación, antes de volver a mirar el menú y comenzar a explorarlo, con la esperanza de que tal vez esto no fuera tan inútil para la vida en general como temía. Sus esfuerzos no fueron recompensados. Estadísticas de citas. Encanto. 3. Sabiduría. 1. Aura. Estas estadísticas no le otorgaban poderes asombrosos, ni siquiera los que suenan más a RPG. Aparentemente, Encanto representaba su habilidad natural para hacer que otras personas lo encontraran accesible /atractivo /agradable, y tuvo que aceptar que no era una sorpresa que hubiera estado en primero hasta que obtuvo este poder, por deprimente que sonara. La sabiduría no representaba su inteligencia real o su capacidad para retener el conocimiento, sino su capacidad para saber lo que a los demás les gustaba o no de él o de lo que estaba haciendo por instinto. De nuevo, no es de extrañar que fuera tan bajo. La única incógnita era Aura, que aparentemente significaba su habilidad natural para atraer a otras personas hacia sí mismo. El signo de interrogación a su lado no tenía sentido a sus ojos, y cualquier intento de manipularlo solo le había hecho que la descripción de la estadística apareciera una y otra vez. Probablemente significaba que estaba en 0 o algo así, o al menos eso es lo que razonó antes, una vez que se hizo aparentemente obvio que ni siquiera tenía un triste sistema de niveles, pasó a los siguientes menús. Estatus de heroína parecía ser solo una forma de ver los mismos datos que había visto sobre la cabeza de Sugu antes, dondequiera que estuviera, y actualmente solo contenía el nombre de su hermana pequeña. Títulos. Títulos. El protagonista. Tú eres el maestro de ceremonias. Las cosas más improbables y enrevesadas seguramente se cruzarán en tu camino. Otorga inmunidad a las burlas de la gente sobre tu suerte. Solo tenía uno disponible actualmente, y cuanto menos lo pensara, mejor. Habilidades, es en la que más esperanzas tenía. Habilidades. Protagonista de Eroge. Tu vida se puede jugar como un simulador de citas. Sabiduría del guión. Otorga a tu poder la habilidad innata de discernir entre personajes de relleno y heroínas potenciales. Para proteger esa sonrisa. Habilidad bloqueada. Simplemente lo decepcionó aún más, especialmente teniendo en cuenta lo tonta que sonaba su única habilidad bloqueada. Finalmente, los logros parecían funcionar como lo harían los de muchos juegos modernos, excepto que parecía que el 99% de ellos estaban ocultos, en su mayoría mostrando solo los que ya había desbloqueado, y ni siquiera indicaba qué recompensas se otorgaban por ellos. Logros. Primero de muchos. Desbloquea una ruta. Primer movimiento suave. Elige la mejor opción durante tu primera interacción con una heroína. La vida nos hizo primos pero el norte nos hizo novios. Coqueteaste con un familiar. Servilleta Notes. Oh no, ese último lo agregué yo, perdón, no podía evitar la oportunidad XD. Basta con decir que Kazuto no estaba impresionado en absoluto, más aún cuando el nombre de los pocos logros cuyas condiciones podía ver desbloquear más de 8 rutas. ¿En serio? Como si eso pudiera suceder alguna vez, también estaban ocultos. Con todo, parecía como si alguien hubiera intentado armar un sistema demasiado complicado para un simulador de citas de tercera categoría y luego se lo hubiera impuesto sin razón aparente.
Y aunque era un adolescente hormonal perfectamente heterosexual, el chico no se hacía ilusiones de abusar de este poder para conseguir una novia o algo similar. Después de todo, sus estadísticas mostraban muy bien cuán arraigada estaba esta extraña habilidad, a diferencia de las que había leído en el pasado, y sin ningún sistema que le permitiera subir de nivel en primer lugar, estas no irían más allá de lo que podía hacer por sí mismo en primer lugar, lo cual dado que ni siquiera había tenido una amiga adecuada desde la escuela primaria, o amigos cercanos reales en general, no era tan impresionante. Demonios, el hecho de que hubiera funcionado con Sugu en primer lugar mostraba muy bien sus limitaciones, comentando lo dañada que estaba su relación y recordándole lo mucho que había metido la pata en lo que respecta a... Espera un minuto, susurró el jugador mientras miraba su extraño menú. Una idea que de repente se le ocurrió. Podría... Ansioso por poner a prueba su repentina teoría, Kazuto rápidamente descartó la extraña interfaz y corrió hacia la habitación de su hermana pequeña, deteniéndose ante la puerta y llamando un par de veces. Cuando se abrió y la expresión confundida, y ligeramente sorprendida, de Sugu lo saludó, tuvo que aplastar los sentimientos que le causó darse cuenta de saber que ella lo encontró yendo voluntariamente a su habitación tan sorprendente. Oni-chan, ¿pasa algo? Sugu, ¿quieres salir más tarde? Preguntó el chico de cabello negro con un poco de vacilación. Los ojos de la joven Kendoka se abrieron en estado de shock. ¿Podríamos ir de compras y luego comprar algo para cenar también? ¿Qué? Casi gritó la chica antes de negar con la cabeza, mirándolo de repente con sospecha. Espera, esta es una trampa para que no tengas que lavar los platos de la cena, ¿verdad? No. Por supuesto que no, es solo que, bueno, ya sabes, han pasado años desde la última vez que hicimos algo juntos, así que pensé... Oh, murmuró Sugu mientras miraba hacia un lado, una mezcla de confusión e incomodidad en su rostro mientras mordía los labios, antes de aparentemente asentir para sí misma y ofrecerle una sonrisa vacilante. Claro, Oni-chan, creo que eso suena bien. Gracias Sugu, te prometo que haré que valga la pena, respondió el jugador mientras le daba lo que esperaba que pareciera una sonrisa honesta. En realidad no era gran cosa, pero tuvo el efecto de recordarle a la joven Kendoka las que le había dado antes, con las burlas que las acompañaban, haciendo que su rostro se pusiera rojo de nuevo mientras murmuraba un rápido acuerdo y cerraba la puerta. Ganaste 1 punto de afecto con la heroína Sugu. Funcionó. Dijo en voz baja Kazuto con los ojos muy abiertos ante la repentina notificación, con un brillo de alivio en sus ojos. Con esto, puedo compensar a Sugu por ser un hermano de mierda últimamente. Claro, su superpoder puede ser, a sus ojos, una completa mierda y probablemente tendría más suerte cortando un árbol del tamaño de un edificio con un hacha vieja, o algo igualmente ridículo, que usándolo para encontrar una novia, pero al menos podría usarlo para arreglar fácilmente su relación dañada con su hermana adoptiva antes del lanzamiento oficial de SAO. Esta cosa estúpida le iba a permitir mostrarle a Sugu que era el mejor hermano mayor que podía pedir en un tiempo récord y no había forma de que saliera mal. En ese instante, por alguna razón, varios universos murieron y otros nacieron al mismo tiempo, en un ciclo ligeramente desincronizado, haciendo que Destino, en su trono por encima de todo, gimiera. Se suponía que vida y muerte no debían tener ataques de risa, y mucho menos juntos. 5 de noviembre de 2022. Kawagoe, Saitama. 15:30. Mientras caminaba de regreso a casa de la escuela ese día mientras tarareaba una melodía feliz, algo que probablemente ni siquiera consideraría hacer en público hace un mes, Kirigaya Kazuto probablemente podría decir que su vida era bastante buena en ese momento. Parte de ello probablemente se debió a su nueva copia de Sword Art Online, que en ese momento estaba a salvo en su habitación junto a su NERVGR, que había podido conseguir antes que la mayoría de la gente gracias a haber sido parte de la prueba beta, por lo que había estado agradecido, ya que algunas de las filas de personas que esperaban para comprar el Gomordig habían sido visibles durante todo el camino a su escuela, y como los servidores del juego finalmente se conectarían mañana. Sin embargo, la parte más presente y notoria de todo era sin duda la niña sonriente que caminaba feliz a su lado y le contaba cómo había sido su día, vistiendo el uniforme de su misma escuela secundaria. Kirigaya Sugu. Hermanita feliz. Estado civil. Hermanos incómodos. Puntos de afecto. 89, 100. Resumen de la heroína. Sugu es tu prima menor, aunque cree que es tu verdadera hermana pequeña, y legalmente, lo es.
Ella no tiene idea de que fuiste adoptado cuando ni siquiera tenías 1 año, ni que descubrir esto hace 4 años es la razón por la que comenzaste a ser tan frío y distante con tu familia adoptiva, especialmente con ella, dado que tus padres casi nunca están en casa. Esto la ha llevado a sentirse insegura y un poco amargada contigo, y a herir en silencio pensando que hizo algo malo para arruinar la buena relación que tuviste durante la mayor parte de tu infancia. Y luego Senpai me dijo que podría ser lo suficientemente buena como para llegar a los nacionales si seguía practicando. ¿Puedes creerlo, Oni-chan? Bueno, eso no es ninguna sorpresa, Subu. Respondió el chico de pelo negro con una pequeña sonrisa. Después de todo, no creo que haya una kendoka más dedicada que tú en toda la prefectura de Saitama. Ganaste 1 punto de afecto con la heroína Subuha. La adoración no te llevará a ninguna parte conmigo, Oni-chan. Respondió rápidamente Subuha mientras le golpeaba juguetonamente el hombro, con una sonrisa en su rostro, pero aún con un pequeño y complacido rubor. Vas a jugar a ese juego virtual tuyo mañana, ¿verdad? ¿Te refieres a Sword Art Online? Sí, lo haré, respondió el jugador con una sonrisa, recordando por un momento el castillo flotante y la diversión que tuvo en la beta, aunque un poco sorprendido, no lo anhelaba con tanto fervor como antes. ¿Va a ser divertido volver? Honestamente, Kazuto mentiría si dijera que no ha disfrutado particularmente este último mes. A pesar de lo aburrido que era su extraño poder para casi cualquier cosa, usarlo para reparar su relación dañada con su hermana pequeña había funcionado más allá de sus expectativas. Se las había arreglado para usar las señales dadas por él y las ocasionales 3 opciones que se dio cuenta de que aparecían cada vez más raramente cuantos más puntos de afecto obtenía con ella, para seguir aumentando el afecto entre ellos, y los resultados habían sido impresionantes. A partir de conversaciones incómodas y conversaciones forzadas sospechosas, Subu se había acercado una vez más a él, la chica claramente asombrada y más que confundida por su nuevo cambio repentino de actitud hacia ella, pero rápidamente lo aceptó con aparente felicidad. El chico no estaba seguro de si eso se debía a su poder o simplemente a que ella realmente había querido que él comenzara a tratarla como su hermana nuevamente, pero estaba apostando a que era lo último, especialmente porque el último mes había confirmado que tenía razón sobre lo inútil que era esta habilidad suya. Ni una sola notificación o lección ha aparecido en absoluto cuando había intentado, pobremente, saludar casualmente a alguna de sus compañeras de clase en las últimas semanas, ni cuando alguna maestra le preguntó algo, lo cual fue en parte un alivio, ya que las estúpidas implicaciones de que sucediera habrían sido una tarea demasiado difícil de manejar. Incluso si había descubierto que hablar con chicas sin que ellas lo miraran fijamente o se rieran de él al final se había vuelto sorprendentemente más fácil y menos incómodo, probablemente debido al aumento en sus estadísticas de sus interacciones con Subu. Estadísticas de citas. Encanto. 6. Sabiduría. 3. Aura. Pero nada más, lo que demostró que este poder de simulador de citas estaba limitado por sus propias limitaciones y capacidad para interactuar con los demás. Es decir, a menos que ocurriera un milagro o una situación improbable, no había forma de que fuera práctico para un tipo como él que apenas salía de casa y prefería los videojuegos a cualquier otra cosa. Y mañana tengo más práctica de kendo, continuó la joven kendoka con un pequeño ceño fruncido, haciendo que el jugador se riera suavemente al saber que estaban tan cerca ahora que en realidad preferiría pasar tiempo con él en lugar de su amado deporte. No nos vamos a ver la mayor parte del día, ¿eh? Probablemente terminaré de jugar alrededor de las 7 de la noche más o menos, cuando ya estés de regreso, comentó Kazuto al ver la ligera decepción en su rostro. Incluso podemos hacer la cena juntos si realmente quieres. Se ha activado un evento especial. ¿Qué? El chico de cabello negro ni siquiera tuvo tiempo de reconocer completamente la nueva notificación antes de que un panfleto saliera volando de la nada y lo golpeara en la cara, haciendo que el jugador agitara los brazos y casi cayera de espaldas. Oni-chan, ¿estás bien?, gritó a medias Subuha mientras lo ayudaba a enderezarse y luego agarraba el papel con sorpresa, sus ojos se abrieron ligeramente sobre él. Wow, no sabía que había un festival en la ciudad. ¿En serio hay uno?, preguntó el confundido Kazuto mientras miraba por encima de su hombro, viendo cómo el panfleto efectivamente proclamaba que había uno al otro lado de la ciudad, y que esta noche era la última noche que estaría allí. Yo, tampoco había oído hablar de él.
lo cual era extraño, dado que había pasado bastante tiempo últimamente revisando las noticias sobre Sao y su creador callaba a Kiko, aunque no tanto como pensaba originalmente dado el tiempo que pasó con su hermana pequeña. Sin embargo, esto nunca ha aparecido en su pantalla de noticias locales cuando ingresó a la página que solía buscar. Claro, era posible que se lo hubiera perdido, pero ¿por qué se sentía como si algo estuviera mal? Hombre, seguro que esto trae recuerdos, ¿eh? Fuimos a bastantes de esos cuando éramos pequeños, murmuró la joven Kendoka mientras sonreía suavemente, perdida en los recuerdos de tiempos más simples. Recuerdo que algunas veces algunas personas incluso pensaron que éramos hermanas cuando estábamos en nuestros kimonos. ¿Tuviste que recordármelo? Refunfuñó molesto el jugador, que nunca había estado demasiado orgulloso de su rostro femenino. Dime, Subu, ¿quieres ir? Al fin y al cabo, es la última noche que estará aquí el festival. ¿De verdad podemos ir?, exclamó volteándose para mirarlo con ojos que casi podría jurar que brillaban. Subu aplaudió mientras lo abrazaba de la nada, haciéndolo reír mientras procedía a abrazarla. Eres el mejor, Oni-chan. Vamos, apresurémonos a casa y preparémonos. Es Oti justo detrás de ti, Subu. Incluso mientras seguía a su hermana adoptiva, y esperaba interiormente que ella no intentara huir o nunca podría atraparla, a casa, Kazuto no pudo evitar sentir que las cosas iban muy bien. Claro, su poder puede ser solo útil para una sola cosa y ser una decepción en lo que respecta al superpoder, pero aún así lo había ayudado a hacer que la vida y el estado de ánimo de Subu fueran mucho mejores de lo que habían sido hace un mes. Y para él, aunque todavía un poco decepcionante, eso fue más que suficiente. Nunca se dio cuenta de que la notificación de antes había desaparecido. Y, si se hubiera molestado en revisar su menú, habría visto cómo ahora brillaba por encima de las opciones habituales, haciendo que la de habilidades también brillara. Hombre, esta ha sido una gran noche. ¿No lo crees, Oni-chan? Sí, seguro que lo ha sido, Subu. A pesar de sus palabras, mientras estaba sentado encima de una maldita rueda de la fortuna, de todas las cosas, con su hermana pequeña, que estaba felizmente abrazando un oso de peluche de gran tamaño, no pudo evitar tener la sensación de que algo extraño estaba pasando. No tenía nada que ver con lo linda que se veía Subu con su kimono morado, o lo bonito que se veía con su kimono negro, como ella le había dicho, pero encontrarlos en casa porque su madre aparentemente los compró hace unos meses por nostalgia había sido su primera advertencia de que las cosas estaban extrañas. Cuando llegaron al festival relativamente grande justo en las afueras de Kawagoe, una vez más haciéndole pensar en lo raro que era no haber oído nada al respecto, y resultaron ser el visitante número 10.000, ganando entradas gratis para todos los puestos y atracciones del festival. Una vez, su sorpresa y la de Subu se habían convertido rápidamente en más sospechas para él y alegría para el joven Kendoka. Pero luego, todo se volvía más raro a medida que avanzaba la noche. En primer lugar, toda la comida que estaban preparando resultó ser la favorita de él y de su hermana, lo que la hizo brillar de alegría, especialmente con lo antinaturalmente deliciosas y bien hechas que estaban, como si el festival hubiera tenido cocineros o chefs expertos en todos sus puestos de comida. Entonces, de repente parecía haberse convertido en unas en todos los juegos de festivales premiados, incluso en aquellos en los que sabía que apestaba horriblemente o en los que nunca había estado demasiado interesado, y en los que solo participó por el bien de Subu esa noche, lo que había comenzado primero a sorprenderlo, luego a asustarlo cuando sin esfuerzo tomó un montón de botellas en su primer intento con una pelota. Los vítores de Subu apenas se registraron en sus oídos cuando el hombre a cargo del puesto les dio ese oso de gran tamaño que ahora llevaba. Kirigaya Kazuto era, a diferencia de su hermana, una completa decepción cuando se trataba de casi todas las actividades físicas imaginables, en gran parte debido a cómo se había mantenido alejado de los deportes como la peste después de dejar el kendo y solo hizo lo mínimo para no ser suspendido cuando se trataba de ellos en la escuela. Y aunque no tuvo problemas para usar la habilidad de lanzamiento durante la beta de Sao, sabía que no podía lanzar nada correctamente, y mucho menos pelotas reales, con precisión en la realidad. Todas esas cosas juntas habían hecho más que suficiente para alimentar su paranoia de que había algo antinatural en este festival. Demonios, en toda esta situación, pero Subu se había estado divirtiendo tanto que no se había atrevido a decirle que deberían irse de allí porque todo iba anormalmente perfecto. Decepcionándola por una parte y por la otra, lo haría parecer como si estuviera loco.
Todavía, no tenía sentido, pero, era posible que todo esto se debiera a... Oni-chan. Parpadeando sorprendido, Kazuto se giró para mirar hacia la forma sonriente de su hermana adoptiva, con un saludable rubor en su rostro mientras abrazaba su peluche de gran tamaño más cerca de ella. Solo quería decir, gracias. Durante estas últimas semanas, quiero decir. Continuó Sugua mientras enterraba ligeramente su boca en la cabeza de su oso. Yo, sentí que las cosas se habían enfriado mucho entre nosotros estos últimos años y pensé que acabábamos de empezar a separarnos, ¿sabes? Que habíamos crecido más rápido que la mayoría y que habíamos dejado de estar interesados en estar con el otro, incluso empecé a pensar que habías empezado a preferir esos juegos tuyos que a mí. Susugu, murmuró el chico con torpeza, preguntándose por qué se sentía culpable, y como si su corazón latiera inusualmente rápido. Pero me demostraste este mes que realmente todavía te importo, continuó suavemente la joven Kendoka, levantando la cabeza para darle la sonrisa más brillante que jamás había visto en su rostro, en el mismo momento en que los fuegos artificiales estallaban en el fondo. Así que, gracias por ser una persona tan increíble, Oni-chan. Un extraño sonido llenó los oídos de Kazuto, como nada que hubiera escuchado antes. Era como si alguien hubiera tratado de fusionar el repique de una campana, el chasquido de una cámara y el sonido de un vidrio rompiéndose en una sola cosa, la imagen de una sonriente Sugua vestida con un kimono y abrazando su peluche con fuegos artificiales en la espalda de alguna manera grabada en su alma mientras se activaba el habitual tiempo congelado de sus elecciones. Evento especial, fecha del festival despejado. Ganaste 10 puntos de afecto con la heroína Sugua. El estado de la relación hermanos incómodos se ha maximizado. Actualizado a hermanos amorosos cariñosos, nota de su servilleta. Lo puse así porque no conocía la traducción correcta de la versión inglesa, así que puede estar incorrecto el estado, fin de nota. ¿Qué? Felicitaciones. Has desbloqueado el logro heroína principal. A por ti. Ganaste +2 en sabiduría. Galería CG ha sido desbloqueado. Sugu y fuegos artificiales fue añadido a la galería. ¿Qué? Felicitaciones. Desbloqueaste el logro. Recuerdos encantadores. Ganaste +1 en encanto. Felicitaciones. Has completado el tutorial. Se ha desbloqueado la capacidad de desbloquear más rutas. Felicitaciones. Se ha desbloqueado la descripción de la habilidad para proteger esa sonrisa. ¿Qué? Para proteger esa sonrisa actualmente activo. Deforma la realidad a tu favor siempre que sea realmente necesario para hacer feliz a una de tus heroínas, no se puede activar voluntariamente. Solo se activa cuando tu heroína lo exige. Siempre y cuando sea para verlas sonreír, los problemas se tratarán de manera tan simple que bien pueden estar fuera de la pantalla y se crearán/manejarán situaciones que pueden aumentar su felicidad. Servilleta Notes. No manches, esta habilidad podría barrer el Shingetiverso XD. Kazuto de repente sintió un sudor frío extremadamente pequeño cubriendo su cuerpo y su rostro mortalmente pálido mientras las implicaciones completas de todo lo que acababa de ser notificados se asentaban sobre él, justo cuando el mundo una vez más comenzaba a moverse. Entonces, el sonido de los fuegos artificiales llegó hasta ellos y Sugua chilló sorprendida, casi lanzándose hacia él, de alguna manera sin soltar su osito de peluche, sino que de alguna manera lo presionó contra su espalda para que su cara quedara asfixiada contra su pecho, sus brazos colgando de su cuello. Ah, lo siento, Oni-chan, no me lo esperaba, murmuró la joven Kendoka, mientras su hermano adoptivo era muy consciente de la calidez que emanaba de su cuerpo vestido con un kimono. No hay problema, Susugu, ¿no me vas a soltar? Tartamudeó el chico de cabello negro con una extraña mezcla de terror y esperanza, mirando hacia la cara de la niña. Tenía los ojos entrecerrados y un saludable rubor, que ahora se daba cuenta de que no siempre había sido vergüenza como había pensado, la cubría mientras casi frotaba sus mejillas contra él. Eso, me sobresaltó más de lo que pensaba. ¿Puedo quedarme así hasta que volvamos a bajar? El jugador fue incapaz de responder verbalmente, apenas asintiendo con la cabeza con su rostro pálido, pero Sugua claramente lo tomó como una afirmación completa mientras descansaba plácidamente contra su cuerpo. Sin embargo, dentro de la mente de Kazuto, el caos total, el miedo y la histeria libraron una batalla para ver quién era el primero en abrumar su mente a medida que las revelaciones y realizaciones de último minuto se hundían por completo en él.
En primer lugar, su superpoder era 1000 veces más aterrador y no era inofensivo en absoluto como había pensado. Olvídate de detener el tiempo, había creado todo un festival de la nada, y se aseguró de que nadie lo encontrara extraño, solo para que él y Sugu tuvieran la cita perfecta. Oh dioses, ahora se dio cuenta, esto había sido totalmente una cita. La nota de una simple servilleta. Así, pues fíjate que no me había dado cuenta XD. En segundo lugar, su alcance iba más allá de lo que había imaginado y solo había sido bloqueado mientras le permitía, aparentemente, aprender completamente cómo usarlo, sin saberlo, usando a Sugua como el sujeto de prueba. En tercer lugar, y directamente relacionado con este último pensamiento, puede, sin proponérselo, haber hecho que su hermanita barra prima adoptiva se enamore seriamente de él con su superpoder de simulador de citas manipulador de la realidad. Un gemido escapó de su boca, pero Sugua estaba demasiado ocupado medio dormida contra él como para escucharlo, incluso mientras resistía el impulso de gritar desesperado. ¿Por qué no se lo había tomado más en serio, maldita sea? Al día siguiente... Hasta luego, Oni-chan. Me voy a practicar. Gritó felizmente Sugua desde la entrada mientras le daba una brillante sonrisa, que ya no traía una cálida satisfacción al chico de cabello negro de aspecto nervioso. Hagamos la cena juntos esta noche como dijiste ayer, ¿de acuerdo? Claro, hasta luego, murmuró el jugador incluso mientras se despedía de su hermana adoptiva, quien casi salió de la casa, apenas resistiendo a la tentación de golpearse la cabeza contra una pared en el momento en que ella se fue de vista. Joder, ¿cómo arreglo toda esta mierda ahora? Esos pensamientos inquietantes acompañaron a Kazuto mientras regresaba a su habitación, agarró su NERVGR y se lo puso mientras estaba acostado en su cama, tratando de mantenerse positivo. De acuerdo, entonces, sí, tal vez había subestimado y malinterpretado lo que su poder podía hacer, todas las implicaciones de lo cual ahora lo aterrorizaban abiertamente, pero no era como si realmente le hubiera lavado el cerebro a Sugu para que le gustara, esperaba. Además, todo lo que tenía que hacer era asegurarse de no seguir levantando más banderas con ella y dejar de acumular puntos de afecto para que las cosas no se salieran de su control. Además, dada su situación como jugador antisocial, que en realidad no había cambiado en lo más mínimo, con poderes o no, corría peligro de encontrar chicas con las que terminaría activando accidentalmente banderas o convirtiéndolas en rutas, por lo que las cosas todavía estaban bajo su control. Con todo eso en mente, el chico de pelo negro asintió para sí mismo, ahora mucho más tranquilo, y murmuró las dos palabras que lo condenarían por completo a dar el dedo medio a cada una de esas expectativas. Link Staton. Varias horas más tarde, Kirito el espadachín estaba mirando fijamente la forma antinatural del avatar de Kayaba Akihiko mientras terminaba el tutorial de Sword Art Online, dejando a los 9787 jugadores restantes vivos de pie como idiotas congelados en la plaza principal de la ciudad de principiantes. Sin embargo, a diferencia de muchas otras realidades, no salió corriendo después de agarrar la mano de Klein, con prisa por salir de allí, no. Aquí, sorprendió al hombre que llevaba un pañuelo a su lado cayendo de rodillas y golpeando su cabeza contra el suelo, repetidamente. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. ¿Quién va, amigo? ¿Qué pasa? ¿Por qué tenté al destino? Primero el poder extraño y ahora la trama sobrenatural. Yo no pedí esto, maldita sea. Kirito, sé que esto es impactante, pero necesitas controlarte. ¿Dijiste Kirito? Confundido, Klein se dio la vuelta, incluso cuando Kirito levantó temblorosamente la cara del suelo para mirar a una chica con el pelo rubio oscuro, o tal vez su cabello era castaño claro, con ojos marrones y una capa, mirando dubitativamente en este momento, patética. ¿Kibou? Algo. Comenzó a preguntarle el chico de pelo negro, antes de que su rostro perdiera todo el color, al igual que el mundo que lo rodeaba, ya que todo se detuvo y tres pantallas inquietantemente familiares aparecieron ante él. Opción A, ¿eres realmente tú? Gracias a Dios, mi vida vuelve a tener luz. Opción B, ¿eres tú? Dios, eres mucho más bajito de lo que pensaba. Opción C, ¿eres tú? ¿Podrías ayudarme a levantarme? En el tiempo congelado, nadie podía escuchar al jugador gritar como nena y huir de la plaza, su voz llena de desesperación y negación resonaba en el mundo virtual inmóvil. Solo le tomaría 30 minutos recordar que el tiempo no seguiría moviéndose, y sería teletransportado allí, de todos modos si no presionaba una opción.
Siguiente escena. Mezcla de tramas de acción y romance barato.